Casi la hora que nos gusta a nosotros acá, 11:10, 18 grados 9 décimas la temperatura ahora en Olavarría, la humedad es del 50%, el viento del sudoeste a 26 kilómetros en la hora, por eso, claro, estás tan despeinado. Buenos días, Alexis Grierson, mentira, se ha venido prolijo. No, que me digas que estoy despeinado es un halago, significa que algo hay. Claro, por que algo eso ha te quedado, lo dije. Aunque sean... Pero Ya le estoy por poner nombre. Son tan pocos que... Ay, mi vida, los va a nombrar uno Claro, por sí, uno. Estamos hablando de las chapas que, bueno, a veces se vuelan. Bueno, es que hay mucho viento. Alexis. Sí. ¿Cómo va? Qué alegría tenerte otra vez en los tiempo. estudios. Feliz Año Nuevo, sí. Feliz Carnaval. Año Nuevo Chino, Año Nuevo feliz cumpleaños, chino. No sé cuándo cumplí, pero... Pero no importa, sí, por las dudas. Por las dudas. Sí, vos decís feliz cumpleaños, nosotros te mandamos feliz cumpleaños por acá. Sí, lo escuché, gracias. Y tenés ya en lo que es la cocina de la emisora lo adeudado. Vamos, muy bien. Todo para ti. Gracias. Ni se ha hincado un cuchillo es mi calle. Exacto, por el año pasado, pasado. Bueno, en serio, hacía mucho tiempo que no estábamos juntos acá en la mañana de la radio para charlar un poco de las novedades. Nos habían venido a visitar Jessy y José, el resto del equipo de Central de Noticias, pero hoy nos toca un tema pesado para charlar, esos temas que tienen mucha carga y de los que se ha venido hablando mucho en este último tiempo. Reforma laboral. Y que se presta para la confusión porque ha habido 2 o 3 cosas que es interesante aclarar de entrada, que es que, por ejemplo, los proyectos en las cámaras, en el Congreso, tienen o pueden ser tratados indistintamente el orden de la Cámara Baja o la Cámara Alta. Uh-huh. En este caso empezó por el Senado aprobó la reforma laboral hace más o menos un mes, la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, con modificaciones, ¿sí? Esto es importante aclararlo, porque uno dice, ¿por qué vuelve a tratarse este viernes, en principio, en la Cámara de Senadores? Bueno, las 2 cámaras tienen que aprobar lo mismo. Uh-huh. Entonces, si una cámara en el medio le hace modificaciones, la otra debe avalar esas modificaciones. Es decir, es importante hacer esta aclaración, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué van y vienen, y no se aprueba o se desaprueba o lo que fuere? Bueno, hubo modificaciones en la Cámara de Diputados, que un poquito vamos a hablar en un rato, que fue como un famoso... fue el artículo chivo expiatorio, para que no hablemos de todos los demás. Famoso archivo, esto trasladado al fútbol, el que se llevó la marca. Claro. Se llevó la marca y pasó la reforma laboral. Y pasó todo y todos estábamos atentos ahí a si te enfermabas o no te enfermabas, cuánto te iban a pagar, ¿no? Entiendo que es un debate que no es menor. A ver, no. Pero quizás no es el más polémico de todo lo que tiene la ley. No es el más grave, independientemente de que he escuchado en los últimos días cierta inconformidad en algunos ámbitos, sobre todo empresarios, decir, bueno, no está tan mal lo que se planteaba, me parece que es una discusión que va por otro camino, y me parece que hay que hacer foco en lo que se está discutiendo actualmente, uh-huh. que son los puntos, este artículo ya se derogó, no está en la ley, o en el proyecto de ley. Vamos a charlar acerca de algunos puntos importantes de lo que se va a tratar el viernes, lo que probablemente se apruebe el viernes y lo que va a comenzar a regir en un futuro próximo. Sí, y me parece bueno hacerlo a esta altura del partido ya, ahora sí, Alexis, con el texto en mano, que es un poco lo que no pudieron hacer los senadores en la primera discusión, en la primera sesión maratónica, porque bueno, los dictámenes estaban terminando de imprimir, se estaban votando cosas que ni siquiera algunos habían llegado a leer en su totalidad, ¿no es cierto? Sí, a ver... También hubo enojos y hay críticas, me parece que muy entendibles, sobre todo de que había muchos legisladores que no sabían ni siquiera lo que estaban tratando. Pero bueno, tiene que ver por ahí con no solo la organicidad, se le habla en política, o se le dice en política, en términos de, bueno, yo estoy apoyando la libertad avanza, está claro que mande lo que mande, yo lo voy a acompañar porque pertenezco al mismo sector político, sino también por esto, por la... Digo, es una ley que tiene más o menos 71 páginas, en resumen, es larga, tenés que sentarte a analizarla, no es menor lo que se está discutiendo, y se habla de modernización laboral, y vamos a arrancar por ahí. El proyecto de modernización laboral. Es un poco polémico el término, porque de modernización tiene poco.
Y esto no es una crítica subjetiva, digo, no es porque tengo un encono con mi ley, le digo que no moderniza, sino que en realidad lo que se hace es actualizar algunos puntos, pero no modernizar. Claro. De hecho, el teletrabajo, que es uno de los grandes puntos que han acontecido laboralmente en los últimos años, es técnicamente derogado. Claro, se elimina la Se ley elimina de teletrabajo. la posibilidad. Esto no quiere decir que si te contratan y te hacen hacer teletrabajo vos no estés habilitado, sino que tu empleador está habilitado a decir, che, bueno, listo, vení. Chau, Y vos no. tenés que ir independientemente de un montón de cuestiones. Sí. Eh, Además, por ejemplo, en el tema de la modernización, ¿no? En esto del término, no hay en el proyecto de ley algo que haga referencia al cuidado de las fuentes laborales o el mantenimiento de las fuentes laborales frente al advenimiento de la inteligencia artificial y todas esas cuestiones que por ahí son las que uno ha escuchado en este último tiempo que preocupan a muchos sectores, ¿no? No hay nada de eso en el... Y tampoco hay, que eso es otro punto a tener en cuenta vinculado a la no modernización laboral, ninguna regulación o desregulación vinculada a trabajos vinculados a aplicaciones, por ejemplo, Claro, Uber, Rappi, Pedido Ya, bueno, todas Sí. las aplicaciones que más o menos conocemos, desde motomandados, pasando por taxis, que son aplicaciones que no tienen regulación alguna, Claro. laborales. Siempre hablamos de regulaciones laborales. Ujú. Es decir, la persona que quiera trabajar en eso se tiene que asociar a la aplicación, le dan un usuario y empieza a trabajar. Claro. Y los ingresos se reparten dependiendo de las condiciones de la aplicación. Claro, pero no hay leyes, en este caso no hay regulaciones que establezcan ese marco. ¿Qué Claro. quiere decir esto? Que la plataforma / empleador Ponen las reglas. pone las reglas y el que trabaja, el que pone el capital del esfuerzo, acata esas reglas o Sí. si no se va a otro trabajo. Básicamente eso. Bueno, vamos a hablar de algunos puntos importantes de la ley de reforma laboral. Una tiene que ver con la modificación en el cálculo de indemnizaciones. Esto no es menor porque lo que muestra es técnicamente una pérdida de derechos. Cuando te echan de tu trabajo, se te da una indemnización que corresponde a los años trabajados dentro de esa relación laboral que tuviste en una empresa o en una pyme o lo que fuere. Y eso se calcula en base a distintos ítems, Sí, ¿no? tiene que ver primero con la antigüedad. Sí, por lo general, el cálculo que más popular que todos conocemos es un salario por año, ¿no? Vos trabajaste 5 años, te corresponden 5 salarios. Claro, que vos de estás los mejores percibiendo salarios que el tuviste. más alto. El más alto que tuviste. Se calcula igual que el aguinaldo. O sea, el aguinaldo es la mitad del salario sueldo más alto que cobraste. Esta ley, este proyecto de ley, eso no lo contempla. No contempla todo. Es un promedio de ingresos, no es el más alto, por un lado, y además no contempla ni aguinaldo, o sea, no se calcula el proporcional de aguinaldo, que por lo general te echan en marzo, vos tenés 3 meses de proporcional de aguinaldo, ni las vacaciones. Es decir, por ejemplo, te corresponden 21 días de vacaciones, te tomaste una semana, te echan en el medio, los 14 días de vacaciones que te correspondían no te los pagan. Bien, ¿sí? y tampoco en el cálculo de indemnización ingresan otras ayudas que tienen los trabajadores, como por ejemplo lo de la ayuda escolar, ¿verdad? Todo eso también se saca. También se saca. Claro, no queda nada prácticamente en la indemnización. De hecho, la indemnización es la única reparación por despido y se fija un nuevo esquema de actualización para créditos laborales que están basados en el IPC, más o menos el 3% mensual. Claro. Esos son algunos de los puntos. Otro punto muy polémico es el famoso banco de horas y vacaciones. A ver, esto técnicamente, esto no lo digo en términos concretos reales porque esto es una ley, va a haber excepciones probablemente, pero técnicamente elimina las horas extra. ¿Por A qué? ver, explícanos. Por ejemplo, vos trabajás 6 horas, tu empleador te pide que trabajes 2 horas más y en compensación te paga esas 2 horas como horas extra. Eso lo conocemos todos, lo sabemos todos, sobre todo los trabajadores en relación de dependencia. Hasta ahí más o menos cómo funciona. Sí. Lo que cambia ahora es lo que se llama banco de horas. ¿Sí? Vos trabajás 2 horas más y tu empleador no está obligado a pagarte horas extras. Te dice, mañana han venido 2 horas menos. Mañana han venido 2 horas menos o se acumulan en un lugar donde en algún punto el empleador dice, bueno, ¿te acordás que el otro día trabajaste 2 horas más? Bueno, cuando yo quiero vas a trabajar 2 horas menos. Que eso es un poco medio tramposo, ¿no? Porque digo, por lo general, cuando vos tenés horas a favor, digo,
esto por ahí suelen ser más acuerdos particulares dentro de las empresas, te lo tomás cuando no lo necesitas. Sí, cuando tenés un turno al médico, cuando el chico va a algún acto escolar, de pronto, El famoso cuando te organizás. Cuando querés o podés. Claro. En este caso... dejará de funcionar así, de esta forma. Dejará de funcionar así, se va a llamar, para que estoy buscando, bueno, horas extraordinarias, no horas extras, y habilita también a que las empresas puedan justamente hacer un periodo laboral mucho más amplio. Digo, mucho más amplio. De 8 pueden llegar a trabajar más. Sin que eso implique en un mayor costo. Exacto. Que eso es... A ver, ahí está la discusión un poco de fondo. Es el gobierno tratando de formalizar trabajo y además que los empresarios tengan un ahorro en los costos. Bueno, ahí está medio tramposo, porque implica una ampliación del horario laboral implícito. Sí. Si bien recuperás las horas en algún momento, no está el deseo del trabajador ahí decir, che, bueno, claro, yo me las quiero tomar un viernes. Claro. O junto una jornada laboral de horas extra y me tomo un fin de semana largo. Bueno, claro, eso no va a funcionar, va a depender de los intereses que tenga el empresario. Sí, y otra cosa que también cambia en cuanto a esto del tiempo del trabajador, si la ley se sanciona, se reglamenta y demás, es las vacaciones. Sí, las vacaciones. Es uno de los puntos que también generaron mucha discusión. Sí, hay muchísima discusión con respecto a eso porque el empleador está habilitado a fraccionar las vacaciones. Es decir, si por ejemplo llega el periodo veraniego, vos te querés tomar 2 semanas, el empleador te puede decir, no, vos te tomás 7 ahora y 7 en otro momento cuando yo disponga, porque tengo mucha producción para sacar. Ponele. En ese sentido, a ver, esto empieza a formalizar un poco lo que ya viene pasando. Si bien es una discusión que se ha popularizado también, cuando uno va digamos, al campo y ve lo que sucede dentro de los trabajos, es algo que ya viene pasando. Es decir, cuando un empleado va y le dice a su jefe, digo, mirá, me quiero tomar 14 días, y el otro le dice, mirá, no, tiende a trasladarse a una discusión sindical o hasta una discusión legal por este permiso o no. Por lo general, el empleado tiene la razón porque la ley lo avala, entonces se toma los 14 días. Bueno, con la nueva ley no lo avala más. No, porque el periodo mínimo son 7 días consecutivos. Como decías, claro. Entonces ahí es donde arranca una ya no discusión, sino una inequidad. Por lo menos con la ley actual, porque todavía no se sancionó una nueva ley, lo que te permite por lo menos es discutirlo, pelearlo. Sí, es decir, vamos a ver de qué forma encuentro representación sindical o representación en la justicia para que de pronto pueda tomarme los 15, 21 días que me toquen, sin fraccionar en este caso y en el momento en el que yo quiero, además. Otro, y para mí este es el punto más crítico de la nueva ley, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Esto dicho incluso FAL, por propios, ¿no? Sí, el FAL, esto dicho por propios funcionarios del Gobierno Nacional, Patricia Bullrich lo afirmó hace poquito, que es un fondo que va a ser distribuido mediante ANSES, que oficiará de un sustento que los empleadores tendrán a la hora de despedir. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un fondo de ahorro para para que tengan ahí de pronto? Hay dos interpretaciones. Vamos con las dos interpretaciones. Hay que esto es lo gris de la ley, ¿no? Porque si vos ya tenés una ley que tiene 2 interpretaciones, tan clara no es, ¿no? Claro. Es decir, cuando lo trasladamos a lo técnico, los empleadores deben aportar entre el 1,5, si no me falla, y el 2%, que está incluido dentro del 3% que históricamente aportan los empleadores ANSES, que eso tiene la antigüedad, los aportes de jubilación. Se crea un fondo, ¿sí? Donde cuando despiden o echan a un grupo de trabajadores o a un trabajador, vamos a poner un solo trabajador, en vez de pagar de su bolsillo la indemnización, acude a ese fondo y sirve de indemnización para el trabajador. ¿Y esa plata de dónde la están sacando? Esa es la gran pregunta y esa es la gran polémica. Porque aparece, si no saca más el empleador de su bolsillo y lo vamos a usar de este fondo, ese fondo ahora, ¿a dónde van esos 1,52? Lo técnico siempre sale del empleador. Ahora, en lo técnico, por eso digo que es interpretativo y es tramposo. Es interpretativo y es tramposo. ¿Qué pasa? Es utilizar distinto la misma plata que el empleador pone para aportes jubilatorios y para antigüedad y para un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué significa esto? Que ANSES, con los fondos que utiliza para las jubilaciones, va a pagar a los trabajadores
una indemnización. Bien. Y no lo paga el empleador. Ok. ¿Qué Comprendo. pasa? ¿Cuál es la intención del gobierno? Independientemente de si estoy de acuerdo o no. Esto es más o menos la sensación que uno le deja el avance de la ley. Dice, claro, el empleador pone 2 veces. Pone los aportes jubilatorios y después tiene que indemnizar. Ahora, es lo que corresponde. Si vos echas a un trabajador, lo tenés que indemnizar. Y los fondos salen de la empresa, no salen de ANSES y las jubilaciones. Este es el punto más sensible de toda la ley, porque implicaría que, y esta es una acusación que está haciendo la oposición nacional por estos días, que es una especie de subsidio o una especie de el Estado haciéndose cargo de las indemnizaciones de los trabajadores. Lo que permite al empleador que sea todo mucho más fácil. Sí, Es decir, de hecho, si total yo no pongo plata. No me sale plata, echarte. Y más allá de eso, mi consulta concreta es, ese fondo que se saca ahora y que ANSES va a ser quien ejecute el pago de la indemnización, esa plata ahora, ¿a dónde está yendo? Digamos, ¿a quién le van a sacar ese famoso recurso? De sustentabilidad de las jubilaciones. Es decir, es el... Claro, entonces estamos poniendo en peligro el sistema previsional a futuro. Exactamente. O a corto plazo, por lo menos. El gobierno dice que esto va a tener un menor impacto en lo que tiene que ver con las jubilaciones porque hay jubilaciones que se hicieron por moratoria. Es decir, gente que no aportó durante toda su vida se terminó jubilando igual. Es tramposo. Todo tramposo. Todo tramposo gris, y poco claro. Es gris y es abierto a muchísimas interpretaciones. De hecho, tanto en el Senado como en diputados, la discusión estuvo en si esto es constitucional. Claro. ¿Sí? Si la Constitución avala la creación de esta ley. La oposición dice que es inconstitucional, por lo que podría terminar en la justicia. Bueno, incluso se han escuchado ya algunas voces, sobre todo, bueno, por parte de la CGT, ¿no? Distintos representantes gremiales que dicen, bueno, si finalmente esta ley termina siendo aprobada el viernes en el Senado con todas las modificaciones, vamos a acudir a la justicia porque es inconstitucional, creo, sí. sola. Creo, incluso ahí hay un interés superpuesto, incluso porque de ese porcentaje, una parte del porciento que aportan las empresas al Estado, van a los sindicatos. Claro. Está el porcentaje de los sindicatos ahí también. Claro. Hay un acuerdo con la CGT, que esto por ahí no está muy difundido, que tiene que ver con que, bueno, por ahora eso se mantiene. Claro. Pero se va a terminar. Se entiende que se mantiene ahora. En la próxima reforma que intenten hacer con otra cosa, ni siquiera. En la ley está establecido un límite. Un límite, es decir, a partir, si no me falla la memoria, durante 2027, eso se va a eliminar. Por eso hay tanto, entre comillas, nerviosismo de la CGT, porque obviamente está en riesgo su financiamiento a la hora de funcionar como sindicatos. Y uno podrá decir, esto si lo trasladas a la política, están en riesgo las cajas de los sindicatos. Claro. Es cierto, pero también es cierto que los sindicatos forman parte muy importante de la vida laboral, sobre todo porque son los que te defienden, son los que te acompañan. Sí, ahora, pegado con eso, te quiero preguntar, ¿qué nivel de representatividad van a tener estos sindicatos cuando se ha decretado prácticamente el 75% de la actividad en nuestro país como fundamental o esencial? Sí. No recuerdo, que eso también va a limitar mucho lo que puede hacer el sindicato en defensa de sus trabajadores cuando digan, che, mirá, no me están pagando lo que me corresponde o no están cumpliendo con el contrato comercial, porque muy pocos van a poder realizar huelgas o protestas. Prácticamente ningún sector, ninguna actividad 100%. va a poder protestar plenamente. No son todos, pero son la gran mayoría. Con esta nueva ley laboral. ¿Qué significa? Es decir, la ley lo que garantiza son servicios esenciales, que cuando los ves descritos son casi todos, y lo que te dice es, bueno, si vos vas a hacer un paro, primero tenés que avisar, segundo te tengo que autorizar, y tercero, aún autorizándote, vos tenés que garantizar el 75% del funcionamiento del servicio en cuestión. Claro, hablamos, por ejemplo, de trenes, de colectivos, educación, educación, y así sucesivamente. Actividad de la comunicación, actividad extractiva, son el 75% de las actividades que están nomencladas están bajo esta categoría o otras también otras que se han sumado que tienen el 50%, sí, ¿no? Dependiendo, hay unas que son esenciales y otras, si no me falla la memoria, son como
muy importante. Claro, ponele el Vamos a título que ponerle muy quieras, pero importante, más o menos así. Y Sí. que te tiene que garantizar el 50% del funcionamiento del servicio. Ujú. Esto también ha pegado de lleno en el derecho a la protesta. Claro. Y hay también mucho enojo con respecto a este punto, que como viene de la mano, va a salir con fritas el próximo viernes. A eso se le suma que esto tiene que ver con acuerdos más individuales. Esto de la reforma laboral también lo que tiene es que un poco rompe con lo colectivo, con la organización del trabajo, y lo que apuesta es acuerdos individuales, en lo que se implementaría como un fondo de cese por convenio. ¿Qué quiere decir esto? A ver, me habló como medio en chino, le puse los ojos así chiquitos y digo, ¿qué quiere decir esto? A ver, Alexis. Esto es, a ver, Arreglar la forma de irte. no, es como una especie de plazo fijo en caso de que te despidan, ¿no? Porque, por ejemplo, te lo leo textual, ver, se habilita la sí. posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo acuerden la creación de fondos de cese laboral que funcionen como sistema de capitalización individual. Es decir, el empleador realiza un aporte mensual de tu salario, a ver, no es... Claro, no es que lo pone el de su no es que el bolsillo. empleador dice, bueno, toma, sino que acuerdan un porcentaje del salario, eso va a un fondo, y en caso de desvinculación, Te lo dan que ese hace el fondo empleador es vos. decir, bueno, toma. O sea, que el Es como un empleador, ahorro. o sea, que el empleador por un lado se va a ahorrar la indemnización en caso de despedir al trabajador y además va a tener Vos mismo te estás ahorro. como Vos te haciendo- estás pagando estás pagando para trabajar y pagando a sueldo, cobrando Sí. Uy, Dios. Hay que decir esto que el monto acumulado en el fondo, en lugar de la indemnización tradicional, reemplaza al FAL. Es decir, si vos acordás esto, ya no hay Ya no hay necesidad de FAL. una indemnización de FAL, sino que es tu propia indemnización. Esto hay que decir además, tiene que ser pactado en paritarias. Este es el punto por ahí más interesante de esto. Ajá. Y no puede representar una quita de derechos adquiridos. Es decir, no es que vos haces horas extra y, Ajá. bueno, no. Ok. Esto bien. es todo bien acordado sin perder ningún derecho Nada más de adquirido, lo que ya se pero adquirió. un poco te estás como... Es como que te te moriste y tenés que hacer el pozo Es para como, enterrarte. claro, digamos. es pagar el loma de pasto los meses. Claro. El terreno para el... Y sí, El, ¿no? el Un poco, lotecito. el lotecito. Uno se vuelve propietario en algún momento de la vida. Más no tanto de la vida, pero... Bueno, de la existencia. Algún pedacito en de el tierra te plano. queda. Y siempre. Sí. Bueno, después está la ampliación del periodo de prueba, que esto fue una de las primeras discusiones. sí. Amplía el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Claro. Y en algunos sectores Sí. lo amplía a 8 meses. Mira. ¿Qué significa el periodo sea de prueba? que- El periodo de prueba es básicamente la posibilidad de que estés a prueba en las empresas y si te despiden o dicen, bueno, mira, te probamos y no sos apto para el cargo, no te tienen que indemnizar. Claro, O sea, ni te con va- FAL, ni con nada. convenio, ni te con das nada. la mano y Chau, ahí nos gracias, vemos. hasta luego, nos vimos. Sí, aclara el periodo de prueba, obviamente hay que respetar todos los aportes patronales que corresponden, es decir, Claro, sí, te van a pagar te van a pagar la obra los social, aportes, el la obra coso, social, todo. todo, pero sí, si te pueden echar en ese periodo de prueba, no corresponde Claro, por eso absolutamente vemos nada. por ahí en algunos lugares tanta rotación de personal Sí. debido a esto. 3, 4, 5 meses de prueba, 6 y bueno, otro trabajador Y así. y así, y así, y así. Uno de los puntos que, a ver, dentro de la cuestión hay un cierto consenso, es la eliminación de multas por falta de registro, que no significa que sea un cheque en blanco para los empleadores de hacer lo que quieran. Es decir, si vos tenés un trabajador en negro Sí, que claro. descubren, Ujú. no pagás una multa por haber tenido a ese trabajador en negro, sino Los que retan. te empujan Ah. a que vos, obviamente, generes el blanqueo de esa situación y además pagues todo lo no aportado en el periodo en negro. ¿Sí? Ok. Eso es, dentro de todo, uno de los puntos de mayor consenso y uno de los puntos de mayores quejas de los empresarios. Pues si encima que tengo que pagar tengo que pagar multa. Lo interesante sería que lo tengas en blanco de Claro, entrada. del minuto Pero cero, bueno, sí. teniendo en cuenta un montón de situaciones, sobre todo las económicas, no deja de ser un aliciente. Te quiero hacer una pregunta Dígame. a propósito de esto, porque ya que, bueno, vos has leído todo y hemos escuchado y leído,
muchas cosas nosotros también, viste, por ahí a veces lees títulos y ¿qué diferencia? ¿Hay alguna diferencia que se establezca entre las condiciones laborales que puede dar una pyme o con las condiciones laborales que puede dar, qué sé yo, no sé, una multinacional Sí, un que techín, tiene... vamos a poner techín que claro, no influye acá. un techín, ¿Hay algún tipo Sí, de diferenciación en ese sentido? sí, Porque hay hay diferencias. algunas cosas que por ahí se plantean, pues decís, bueno, a la pyme la verdad es que le vendría muy bien Sí, esto, que podría colaborar para que puedan comprar más maquinaria, para tener más gente trabajando, pero cuando vos lo pones en escala de una multinacional, la verdad es que no sé cuánto todo eso vuelve, ¿no? En sí. inversión, en... De hecho, hay un punto que se llama incentivos de inversión y reducción de cargas sociales. Es decir, si vos invertís en maquinaria, incorporás Mm. trabajadores y demás, hay una discriminación de los Ah, ok. beneficios. Es decir, para Bien. las grandes empresas se le baja a las contribuciones patronales un 1%, Ajá. mientras que a las pymes se le Sí. baja un 2,5%. ¿Sí? Bueno, Es un es una fondo, no sé si un diferenciación. fondo, pero es un beneficio de Ujú. impositivo Claro. en torno a, Sí, sí. se llama régimen de incentivo para la modernización e inversión. Ahí Es decir, está. fomentás incorporación de tecnología y expansión empresarial. Bien. Eso ahí sí, y también en algunos puntos hay ciertos beneficios. Bueno, en el FAL, de hecho, Mm. el aporte de Claro. las grandes empresas es el 1% de las remuneraciones, que baja, digamos, Sí, sí, como sí, un sí. beneficio, mientras que las pymes es el Les 2,5%. bajan 2,5 puntos. Claro. Obviamente esto no es caprichoso, hay categorías específicamente que discriminan grandes empresas de pymes y Claro. además hay registros en el cual, No, y además ahora que se pueden cruzar todos los datos de todo, entiendo que también para este lado se cruzarán claro, los datos, ¿no? exactamente. Bueno, después lo que tiene que ver, por ejemplo, trabajador despedido, considera que su despido es Injusto, injusto, sí, vamos a la justicia. sí. Sale una sentencia. Bueno, con la nueva ley, el pago de sentencias judiciales puede ser en cuotas. Es decir, te lo traduzco, te lo digo mejor, va a ser en cuotas. Para reducir el impacto financiero de los litigios en las empresas, la ley habilita el pago escalonado de las sentencias condenatorias. Pero ahora no se pagan como en Depende de tramo. los acuerdos. Ah, ahora sí o sí, con la Sí, nueva ley será sí, en sí. cuotas De hecho, a cómodamente. ver, esto depende de los acuerdos individuales. Por lo Mm. general, cuando hay un acuerdo en cuotas, no llega a juicio. Se hace un acuerdo, Claro, digamos, entre las partes previo sí. a esa situación. Mm. Por lo general, la sentencia es un monto que se Sí. debe abonar por única vez, Y después, bajo bueno, ciertas convienen de condiciones, de pronto. hecho, bajo un plazo. Y después, bueno, ahí entra también en juego los acuerdos Mm. individuales por Bien, fuera del ámbito judicial. bien. Pero ahora, Ahora está habilitado, es decir, en la sentencia puede decir, bueno, le corresponde tanto dinero mm, que será abonado en 12 cuotas mensuales bien, de tanto dinero. perfecto. Que incluso también hubo digamos, como una especie de interpretación de decir, bueno, sin interés, es decir, las cuotas mensuales son sin interés, teniendo en cuenta que hay inflación en este país, se debería cobrar intereses. Sí, claro. Bueno, No. no. Bueno, Acá también hay una discriminación en torno a grandes empresas y pymes. Las grandes empresas pueden cancelar sus deudas hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas, bien. mientras que las pymes pueden hacerlo en 12. Ah, Es tienen como un la hora año de 6 que es la plazo. hora Bien, 12. perfecto. Ahí esa discriminación. Bueno, lo que decíamos, regulación de aportes sindicales, el proyecto pone límites, ¿sí?, a los aportes previstos en las comisiones colectivas. Mm. Los aportes patronales a las cámaras o asociaciones empresariales no pueden superar el 0,5 de las remuneraciones. No solo eso, recordemos que los aportes por lo general son, si no me falla la memoria, del 3%, Claro, está bajan re lejos al de... 0,5 y además van a ser estrictamente voluntarios desde enero de 2028, que era lo que hablábamos recién. Ahí Es está. decir, el trabajador está en todo su derecho De de no pagar no el pagar sindicato. aportes sindicales, obviamente no tenés representación, Obvio. pero ese dinero, a ver, la ley actual, vos podés renunciar a la representación sindical, pero Pero el sí o sí es dinero que vos obligatorio. aportás sigue yendo al mismo sindicato por una cuestión obligatoria. Mm. Ahora vos podés percibir ese dinero. Claro, si no le pago al sindicato, dame esta plata a mí, acá me la guardo yo con mi haber, pero también eso obviamente te resta la posibilidad de que el sindicato te represente a vos ante un conflicto laboral. Ahora, ¿cómo me llama mucho la atención? Porque esto claramente, este proyecto de ley de reforma laboral muchos de los puntos estaban incluidos o en la ley base, o en la hojarasca, en todas Sí, las presentaciones
que primero hizo el gobierno nacional. Me llama la atención cómo durante tanto tiempo el área sindical del país estuvo sin hacer demasiadas declaraciones, teniendo en cuenta esto, te bajan de 3 a 0,5 y sabían además que iba a pasar en algún momento. A ver, esto es una, no sé si una interpretación, pero es un poco lo que uno ha visto en las últimas semanas y tiene que ver con cómo la CGT negoció algunos puntos concretos, claro. Y uno tiene que ver con es decir, la ley original establecía el cese inmediato del pago, digamos, voluntario. Voluntario, o lo transformaba en pago voluntario, antes era pago obligatorio, y llegaron a negociar esto hasta 2028. De acá a 2028 van a pasar dos cosas. Va a haber elecciones en el medio y va a haber un periodo de negociaciones en las cuales puede extender un año más y así ir negociando. Obviamente esto le da poder, entre comillas, al gobierno para tratar de bajar la espuma de los reclamos o por lo menos bajar la centralidad de los reclamos en torno a los sindicatos, particularmente la CGT. De hecho hubo mucho enojo de algunos sectores opositores, independientemente que la CGT llamó al paro, de bueno... Sí, la CGT llamó al paro cuando llamás a un paro sin movilización. Claro. Por ejemplo, un paro sin movilización es un poco el ejemplo de un buen gesto con el gobierno de decir, bueno, vos me diste esto, yo no te movilizo. Paramos, pero no movilizo. Igual con la adhesión del transporte se notó. Sí, claramente, se notó y fue fuerte, pero no sin movilización es una foto que faltó, digamos. Sí. Sí. De todas formas, la CGT le dio libertad de acción a cada uno de los sindicatos y algunos se presentaron en el Congreso, sobre todo la semana pasada, pero más que nada movilizados o traccionados por el movimiento obrero, el movimiento de izquierda y no por los sectores sindicales. Así que... Sí, y uno de los últimos puntos, que esta es una, entre comillas, gran derrota, por ejemplo, para sectores representados por Marcos Galperín, es que los salarios continuarán siendo abonados exclusivamente en bancos. O en entidades bancarias. Bien, por toda la cosa de las billeteras virtuales. Sí, la reforma original incluía las billeteras virtuales como lugar de pago, es decir, te pagaban a Mercado Pago. Bien. Tu sueldo se te depositaba directamente desde el empleador a Mercado Pago. Bueno, esto no está contemplado en la nueva ley. De hecho, es otro guiño de empuje para que ciertas fintech pasen a ser entidades bancarias, como algo que ya está pasando con algunas aplicaciones que funcionen como bancos. Pero Mercado Pago, ¿no estás yendo rumbo a eso? Un poco. También está yendo rumbo a eso, haciendo las cosas como para establecerse como una entidad financiera, como un banco. Pero en el mientras tanto... Sí. Esto es un, no sé si un golpe duro, porque digamos, a Mercado Pago y a Mercado Libre está yendo bárbaro, pero era un fondo muy interesante de dinero que ingresaba. Obviamente hay muchísima especulación financiera en ese sentido, es decir... hasta créditos de Mercado Pago. Sí, me depositan miles de millones de pesos que van a salario de trabajadores, pero mientras tanto yo esa plata la puedo trabajar en otro fondo. Bueno, eso fue como una derrota para las fintech o para las billeteras virtuales mejor conocidas, porque los salarios no podrán ser depositados en billeteras virtuales, tienen que ser depositadas sí o sí en entidades bancarias. Bien. Después, si vos ese dinero lo utilizás en una billetera virtual, eso... Pero depositarse tiene que depositar en un banco. Y te hago una pregunta, ¿puede pagarse en dólares y en especies? ¿Qué dice el proyecto de ley con respecto a los salarios? Sí. Porque viste que fue una promesa de campaña. Fue una promesa de campaña. No está muy explicitado. Está como todo. Los puntos más polémicos son todos grises. Ay, entonces, como que ¿Cuánta gente integra ambas cámaras? Muchas, son como 400, 500 personas. ¿Por qué no han podido entonces definir todos estos detalles trascendentales para el día a día? Bueno. Pues son trascendentales para el día a día. ¿Cómo vas a cobrar tu sueldo? ¿En qué vas a cobrar tu sueldo? Esa parte no quedó clara. En eso estamos. Pero bueno, es otro de los puntos polémicos. La oposición denunció que en la ley está explicitado eso. Yo repasé la ley, no lo vi explícitamente tal como lo mencionaban. Sí es cierto que se ha mencionado mucho el famoso ticket canasta, el pago en dólares. Sí, bueno, o en cuotas. El pago en dólares a hoy está prohibido.
por lo menos en lo que tiene que ver con la situación en blanco, Ujú. es decir, no pueden pagar. El empleador no te puede pagar en dólares. No puede pagarte en dólares en blanco. En blanco. Después, si en negro te da los dólares, bueno, eso es otra historia y otro acuerdo, y es en negro. Mm. No está habilitado por ARCA. Ujú. Pero con la nueva ley entiendo. Perdón, sí, para quienes tienen regímenes especiales que trabajan en el exterior y Sí, que tienen claro. que percibir eso, sí, es otra cosa. Estamos Es- hablando de los trabajadores convencionales, todos Sí. nosotros. De No, pronto. no solo otra cosa, sino que además, eso además de que llenar formularios, se Sí, paga, sí, se tributa digamos, distinto. eso, Además. eso funciona tal como Mm. tal. Con la nueva ley hay una especie de gris, no termina de quedar claro, pero bueno, ya uno viendo, por ejemplo, cuando uno ve el monotributo o ve algunas cuestiones más vinculadas a ciertas formas de facturar y demás, ya hay un avance muy concreto de todo lo que tiene que ver con los dólares. Sí. De hecho, se puede facturar en dólares sin justificar, o sea, se Nada. justifica en sí mismo, digamos, Sí. pero ya no No tenés que estar explicar de aclarando dónde viene, quién te lo dio, por qué nada. nada. Sí. Simplemente facturas en dólares. Bueno, de hecho, te podés abrir cuentas de ahorro, cajas de ahorro, perdón, en dólares desde la Sí. cuenta DNI, por Sí, sí, ejemplo, sí, sí, sin sí. tener que explicar absolutamente nada. Nada. Entonces eso es ya como ¿no? Sí. Allanar un poco el Sí, a ver, camino. incluso puedes llevar dólares del colchón al banco. el y blanqueamiento, sí, Nadie sí, que te sí. dice de Nada. dónde salieron estos dólares, No, señor. lo podés hacer vos y lo pueden hacer todos los narcotraficantes que están vendiendo al menudeo en la República Argentina, ¿no? Sí, sí, puede entre ser. otros, Puede ser. mi vecino que trabaja de viajar, como dice Campa. Che, Alexis, en concreto, entonces, todo esto será, bueno, según las previsiones, y por lo que vimos en estas últimas semanas, aprobado finalmente el próximo viernes, cuando Sí. termine el periodo de sesiones extraordinarias, es lo que está previsto. De no mediar ninguna complicación, va a ser aprobado. Te corrijo, va a ser adentro de las sesiones extraordinarias, justo. Dentro, en el límite. Sí, porque Sí, termina el 28. termina el mismo 28 17. porque hace unos días se extendió 2 días el periodo de Tenés sesiones razón. extraordinarias, justamente para tratar todas estas cuestiones, incluida la ley de glaciares y la Sí. penalidad juvenil. La ley la reforma de penal juvenil, la ley Sí. de glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Sí, Unión Europea, Europea, que lo está analizando la Unión que- Europea judicialmente, pero acá por las dudas ya lo Lo aprueba. vamos a probar. Penal juvenil se trataba mañana y se corrió movió? para el viernes. Se va a tratar todo el mismo día. Mm. Así que va a ser un día largo. Pero bueno. Y luego, ya el domingo, según está previsto, el inicio de sesiones ordinarias del Sí, Congreso, eso está ¿verdad? estipulado por ley. Ujú. Veremos el horario. Mi ley ya lo hizo 2 veces de noche. Sí, según leía yo por ahí, 9 de la noche, cadena nacional. Puede ser de la noche, eso obviamente está Ujú. legislado, es Sí. el discurso en el que el presidente Javier Milei se va a dirigir a toda la Cámara Legislativa, a la Asamblea Legislativa. Sí. Veremos si de espaldas, como en años anteriores, No, o no, lo va a mirándolos hacer- a la cara. No, ahora Lo con va a toda hacer, esta reforma. sí, ya lo hizo 2 veces y entiendo que no va a haber ningún inconveniente. Dicen que no va a ser un discurso superior a los 15 minutos. Va a ser una cosita. Raro. ¿Por qué? Porque están organizando una cena para mirá. luego. Sí. Y Está porque el si- área de ceremonial y si en- protocolo. Si es 9 de la noche y después Después hay que ir a comer en la Quinta de Olivos. Va a haber una reunión con, por supuesto, el bloque oficialista. No va a invitar Sí. a comer a Romina del Plan, ni mucho no menos. la veo a Romina del Plan. que le No la mando un veo abrazo. a Miriam Bregman No la tampoco veo comiendo a con la rusa. Milei. Pero sí que va a haber un encuentro ahí Bien. post inicio de Sí, sesiones. sí, a ver, teniendo en cuenta lo corto que va a ser el mensaje, no creo que haya un gran lineamiento de cara a lo que viene. Me parece que Milei necesitaba todo lo que va a salir probablemente el viernes, era lo que necesitaba, y entiendo que va a ser un mensaje criticando a la oposición, agradeciendo al oficialismo y no mucho más. De entre las reformas grandes que quedan varias, pero yo creo que este año no va a ser un gran año para el Congreso de la Nación, porque lo fuerte se va a tratar en las próximas horas y ya se viene tratando. De hecho, se aprovechó el verano, el famoso aprovechamos el verano, que estamos todos en otra, que de todas maneras fue un verano raro por la No estuvimos crisis. tan en otra. No estuvimos tan en otra y los descansos no fueron tan descansos. Pero bueno, veremos. Sí, uno entiende que puede ser un discurso corto y bueno, veremos qué sucede.
Esto va a ser, si no me falla la memoria, el domingo. Domingo 1 de marzo. Domingo 1 de marzo. Probablemente al otro día sea la inauguración de sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires, Eso a te iba a cargo del preguntar. gobernador Kicillof. Sos el número 1, Alexis. Y ¿Y acá? quedará a saber la fecha del de acá. Por lo general, no coincide provincia con municipio. Claro, primero provincia, después Primero municipio. provincia, después municipio. Primero municipio, después provincia. Eso es indistinto. Pero Yo- suelen no coincidir. Y la semana es larga. Sí. También habrá que ver qué pasa con las clases. Yo no sé si leí o escuché o soñé o algo, es el jueves 5. Puede ser el jueves 5. El año pasado fue un 5 de marzo. Por lo general el Consejo Deliberante sesiona los jueves. Tendría bastante sentido que sea un jueves. Bien. Claro, sí, pero tenés razón, tenemos que ver qué va a pasar con toda esta Con otra la, cuestión. sí, con la inicio de provincia hay clases. que ver qué pasa con las clases. También habrá que ver si Kicillof decide abrir sesiones un día que de paro docente, que todo parece indicar que no habrá clases. Sí, no. Ya anunciaron el sí. lunes anterior que había una posibilidad al rechazo de las paritarias, Sí. que en la provincia de Buenos Aires no llegaron a un acuerdo, no aceptaron la propuesta del 2% de aumento, así que ya plantearon los principales gremios de toda la provincia, privados, públicos, de docentes, quiero decir, y auxiliares, que va a haber paro el próximo Bien. lunes, así que salvo esto que decías vos recién, salvo algún acuerdo de último momento, algún llamado extraordinario, por lo pronto no arrancarían las clases el lunes El lunes. próximo. Sería la primera vez en la gestión Kicillof en Sí, 7 ¿no? años que no arrancan las clases a término, digamos, Claro. el primer día que Sí, corresponde. es verdad, no habíamos tenido... Era uno de los grandes cambios que había dado Sí. Kicillof, que por lo general llamaba a convocar al diálogo antes que en ese momento de la gestión de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal convocaba muy sobre la fecha, Y siempre- no había acuerdo rápido y no comenzaban. Acá vienen igual ya con reuniones desde Hace más, diciembre. en realidad nunca pararon, ¿no? nunca pararon, Pero porque bueno, en no hay realidad acuerdos. nunca terminó la paritaria 2025, se cerró hace un mes. Claro. Los gremios docentes están pidiendo una actualización ya de 2026, Claro. es decir, abriendo el año. Claro. Kicillof ofreció el 3% y fue rechazado por todos los gremios. En el medio sumaron alguna cuestión vinculada a, digamos, la falta de convocatoria a paritarias nacionales, Sí, sí, el sí, recorte sí. del FONID Claro. y demás medidas del gobierno nacional, Incentivos, pero sí. el rechazo y la efectividad será en la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que vamos a estar atentos. ¿Ves por qué te extrañamos? Porque ahora, después de charlar con vos, entendemos un poco mejor toda la realidad. Alexis Grierson, que por favor no vuelva a suceder esto, que Que no pasen se corte. claro, que Después no nos se pasamos los corte. Messenger y nos mandamos. Escuchame una cosa, no puede ser que hace más de 2 meses Pasa que que no tengo nos un venís. jefe muy estricto. Sí, ya lo sé, y le vamos a mandar un... No mide más de 1.10, pero es Escuchame bravísimo. una cosa, qué bravo cómo te ha crecido el jefe. Estamos hablando de Amadeo, Sí, el jefe. el hijo de Alexis, también jefe de Alexis. Ahora, El CEO de Central. es impresionante lo que ha crecido ese niño. Ya Sí. no tiene cara de niño, ya tiene cara de niño adulto. No lo conocí en la fiesta de carnaval horrible. Te Lo fue a conocí. pedir un antifaz Un y vos antifaz. lo rechazaste. No, pero con Bruno, que era mi ayudante ahí, Sí, sí, sí. resolvimos, Sí, ¿o sí, no? sí, sí, Claro, sí. por supuesto. Pero además te apareció un niño de la nada pidiéndote un Me antifaz. recontra sorprendió después cuando me mostraste los digo, pero si este es Amadeo, Claro. caramba, no, muy, muy grande, crecido, me lo Habían lo- hecho juntadita ahí en el palco con Gaspar Cerdera y Bruno. Escúchame, ¿vos lo pasaste por la pata linda o algo al niño? No, pues también No, alto. solito Solito creció. Sí, sí. Esto de respetarle las comidas es como... Está bien, bueno, seguí Sí, sí, haciéndolo. sí, sí, sí. Abrazo grande para el Bueno. CEO y para el resto del equipo de Dale. Central de Noticias. Por supuesto, ustedes, Alexis puede venir a contarnos todo esto porque vienen trabajando durante todo el tiempo, buscando testimonios y distintas expresiones de distintos sectores a propósito de este tema que de verdad es tan convocante. Así que gracias por eso y gracias por permitirnos siempre compartir la info de Central Bueno, de Noticias con gracias. nuestros oyentes. Nos encontramos el miércoles que viene. ¡Ay, qué sorpresa! Sí, claro. No, pero yo no, Nos encontramos tipo nos algo encontra- colectivo. Institucional. Sí, sí, sí. Bueno, pero acordate que ahora es todo más personalista. Sí, que sí, vamos sí, todo sí. más-